Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a un nuevo encuentro de los días lunes, de este maravilloso espacio que generamos con el Instituto de Familia y la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Para quienes no me conocen, mi nombre es Ariadna Rapoport, soy subsecretaria de Bienestar de la Facultad de Derecho. Y también se encuentran presentes Emiliano Heredia, compañero mío de la Secretaría de Extensión, Alicia Tarierce, la directora del Instituto de Familia, y el doctor Jorge Mario Caruso, el director del Grupo Control. Desde ya, como siempre les digo, les agradezco por todos los lunes que nos vienen acompañando y darles la bienvenida a las personas nuevas que se están sumando hoy, si es que hay alguna persona nueva, y agradecerles, comentarles como siempre que las preguntas que quieran realizarle al doctor, en este caso al doctor Róveda, que va a dar una disertación sobre filiación, acciones de filiación, que luego el doctor, la doctora Tariecio va a dar la pertinente presentación. Todas las personas, para poder acreditar su asistencia, deberán completar un formulario, un link de formulario que vamos a enviarles después de las 4:30, 5 menos cuarto de la tarde. Así que todavía no compartimos el link, les pedimos por favor que no se aguarden, que no se desesperen, que se va a enviar el link, pero más avanzada la charla. Con respecto a las preguntas, como les iba diciendo, ustedes pueden preguntar lo que deseen al doctor Róveda, y al finalizar el doctor Emiliano Heredia leerá sus preguntas. Si tienen alguna duda o lo que quieran, pueden preguntarlo antes, no es necesario que lo hagan a fin de la charla, que nosotros vamos a ir juntando las preguntas y luego se las leeremos al final de la actividad. Desde ya agradecerlas nuevamente, esperamos que sea una muy enriquecedora conferencia, como siempre, el doctor Róveda, nos tiene acostumbrados y acostumbradas, y desearles una muy buena jornada. Así que bueno, Alicia, te cedo el micrófono invisible, y te doy la palabra para que hagas la pertinente presentación. Te mando un besote. Gracias, Ari querida, como siempre, con su dulzura especial que nos recibe tan lindo siempre. Lo mismo para Emiliano, y mandarle un saludo muy fuerte y una pronta recuperación al querido secretario Fabio Arce, que no está muy bien de salud. Así que todos vamos a mandar energía positiva para que se recupere rápidamente. Bueno, aquí estamos junto con el querido Jorge Mario Caruso, que nos acompaña también todos los lunes y es un colaborador incansable. Y hoy, como ya lo había anunciado el lunes pasado, para mí es un lujo presentar al doctor Eduardo Róveda, que es un excelente expositor, excelente doctrinario, docente, pero especialmente una excelente persona y que siempre tiene esa posibilidad de decirme que sí cada vez que lo invito, y con estos temas tan trascendentes, poco trabajados, y que hoy estoy segura nos van a enriquecer muchísimo, como es el tema de las acciones de filiación. Mire, yo recuerdo que antes de la reforma del nuevo Código Civil y Comercial, era uno de los temas más difíciles para poder dar y que se comprendiera fácilmente en nuestra querida Facultad de Derecho, y que, bueno, hoy ha tenido unos cambios interesantes que Eduardo nos va a poner prontamente explicándonos y cuáles son esos legitimados activos, pasivos y demás que tanto nos interesan. Bueno, respecto de Eduardo Róveda voy a ser breve porque su currículum es amplísimo. Él está recibido en la Universidad de La Plata. Yo lo resalto porque yo también me recibí en La Plata y lo amo esa universidad, porque en esa época no existía Lomas de Zamora. Es profesor titular de Derecho Civil 5 en la Universidad de La Plata, Universidad Latinoamericana, profesor adjunto ordinario en Familia y Sucesiones de la UBA de Buenos Aires, profesor de posgrado en un montón de universidades, la UBA, La Plata, Lomas de Zamora, Palermo, Austral, USAL y creo que también en La Matanza, si mal no recuerdo. Es abogado adscripto en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Martín, y ex relator y ministro de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Fundamentalmente yo resalto siempre sus características docentes, con esa clase tan especial que nos enseña día a día. Eduardo, bienvenido, mi querido, bienvenido, y este auditorio, por supuesto, ya es todo tuyo. Gracias por estar, Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Alicia. Es siempre un placer acompañar a
acompañarte, acompañar a Ariana, al doctor Caruso y a Emiliano y a todos los que componen la Secretaría de Extensión y Bienestar. Es siempre un placer estar con ustedes. Hace unos días, hace un par de meses, hablé con María Fernanda Vázquez y por otro tema y le decía, bueno, siempre estoy deseoso de que me invite la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, así que cada vez que me invitas naturalmente digo que sí, porque me gusta compartir con ustedes. Esperemos que en algún momento podamos retomar de alguna forma los encuentros presenciales para vernos. La verdad que la modalidad Zoom es muy linda, pero el afecto y el cariño que uno siente en el compartir personal es algo que es irreemplazable. Así que ojalá podamos organizar alguna actividad prontamente de tipo presencial. Si les parece, y arrancamos con el contenido del encuentro de hoy, hago unas breves aclaraciones y arrancamos, ¿les parece? Bien. Ahora ya les comparto pantalla. 2 o 3 cosas antes de comenzar. La primera es que, bueno, como la modalidad que estamos usando es Zoom, vamos a utilizar la modalidad de hacer preguntas vía chat, que van a ir recopilando y, bueno, me van a ir pasando al final del curso. En segundo lugar, advertirles, estoy dando esta conferencia desde mi casa. En mi casa, como ustedes ya saben, porque algunos ya han visto alguna de mis conferencias, hay perros, así que en algún momento probablemente los perros interrumpan nuestro encuentro, desde ya les pido disculpas. Y como si esto fuera poco, en esta semana en particular, en mi casa, además de perros, hay albañiles, así que probablemente escuchemos ruidos, taladro, gente golpeando, pero bueno, no estamos en las mejores condiciones, pero acá estamos y trataremos de dar un buen producto a pesar de las circunstancias en contra. Y finalmente, dos cuestiones de promoción, si se quiere, permítanme. La primera, invitarlos a que me sigan en el emprendimiento que tengo en Instagram, que es @eduardo.roveda, donde estoy subiendo material, clases y demás, que espero que les sirvan. Y en segundo lugar, contarles que acaba de salir publicado por la editorial La Ley la actualización del el código comentado que dirigen Julio Rivera y Graciela Medina, que es mi titular de cátedra en la UBA, en la cual he escrito, conjuntamente con Graciela Medina, toda la parte de Derecho de Familia. O sea, todo el tomo 2, que es de Derecho de Familia, es de mi coautoría con la doctora Medina, así que los invito a los que tengan ganas de conocer esa obra que se acerquen a la página de La Ley o la de Thomson Reuters, que ahí están las promociones y demás. Además, creo que los que compraron el primer tomo o la primera edición tienen algún tipo de descuento especial con la segunda. Así que bueno, pasados los promocionales, vamos, si les parece, con las acciones de filiación. Yo veo que me aparecen carteles de gente que está esperando ser admitida. Yo no me encargo de eso, ¿sí? ¿O lo manejan ustedes? Sí, sí, yo los admito. No hay ningún Gracias. problema. Estoy en eso. Gracias a usted. Bueno, comparto pantalla. ¿Sí? Ahí se ve. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar con nuestro encuentro de hoy, que está relacionado con las acciones de filiación en la filiación por naturaleza. Aquí es importante hacer una primera distinción que me parece importante, que es: no vamos a tratar en este encuentro del día de hoy las cuestiones relativas a la filiación derivada de las técnicas de reproducción humana asistida, porque la voluntad procreacional de la que habla el código en su nueva integración o en su nueva redacción excede el marco de esta charla, y vamos a concentrarnos en el día de hoy exclusivamente en las acciones de filiación derivadas del vínculo por naturaleza. Como ustedes saben, el Código Civil Comercial, al igual que lo hacía el Código Civil, distingue 3 tipos de filiación: la filiación por naturaleza, que vamos a estudiar en el día de hoy; la filiación por técnicas de reproducción humana asistida, que no se encontraban contempladas en el Código Civil; y la filiación adoptiva, o sea, la que deriva del vínculo de la adopción. Nosotros en el día de hoy nos vamos a circunscribir
al estudio de la filiación por naturaleza y específicamente las acciones. Pero antes de entrar a las acciones, es importante hacer una primera introducción al tema que está relacionada con la determinación de la filiación y su consecuencia en las posteriores acciones de filiación. Sabemos que llamamos filiación, jurídicamente hablando, al modo que tiene el ordenamiento legal de vincular a los progenitores con sus hijos. A eso básicamente llamamos filiación. Es decir, la filiación es una derivación legal de un vínculo por naturaleza preexistente. Claro, en muchas ocasiones ese vínculo puede no estar determinado, es decir, puede no estar establecido por el ordenamiento. Y en esos casos será necesario emplazarlo a través de la acción de reclamación de Estado. Y en otros casos, ese vínculo puede estar emplazado, pero no coincidir con la verdad biológica de la persona de las personas que se encuentran emplazadas. De manera tal de que allí será necesario generar un desplazamiento de la filiación a partir de las denominadas acciones de desplazamiento. ¿A qué viene esto? A que el tipo de determinación de la filiación luego nos generará, luego nos generará las diferentes acciones y su naturaleza o su modo de intentarlas en cada caso en particular. Por lo tanto, es importante que nos detengamos un minuto ahora a la cuestión relativa a cómo se determina la filiación. En el caso de la determinación de la maternidad, el Código Civil y Comercial, al igual que lo hacía el Código Civil, sigue la máxima de Paulo. La máxima de Paulo era, o es, mater semper certa est. La madre siempre es cierta. De manera tal que la maternidad en el Código Civil y Comercial se determina por el hecho del parto y la identidad del nacido. Es decir, la certificación de médico obstétrica de la existencia de un parto, en el común de los casos, y la identificación de la persona nacida en ese parto generará un vínculo de filiación entre la mujer que dio a luz y esa niña o niño que ha nacido. Esto también se aplica en las técnicas de reproducción no asistida en el artículo 562, que tiene toda una discusión que, como les decía, no viene al caso porque nosotros no vamos a ver las técnicas de reproducción humana asistida. En la filiación por naturaleza, entonces, la maternidad se sigue determinando como en Roma. Hecho del parto e identidad del nacido. Yo recuerdo hace muchos años, cuando estudiaba Derecho en la Facultad de La Plata, tenía un profesor de Derecho Romano que decía, cuando explicaba alguna institución del Derecho Romano, decía, y esto es aquí y es en Roma. O sea, que así era en el Derecho Romano y así era en el Derecho argentino vigente. En cuanto a la paternidad, el Código hace una distinción entre la determinación de la paternidad matrimonial y la determinación de la paternidad extramatrimonial. Y ustedes dirán, qué poco deconstruido está Roveda, que nos está hablando de la paternidad y no de la filiación presumida del cónyuge, como dice el artículo 566. Es que yo creo que el artículo 566 en ese punto se confunde. ¿Por qué? Porque en la filiación por naturaleza necesariamente necesitas un gameto masculino y un gameto femenino, no hay otra posibilidad. Cierto es que una mujer que se autopercibe varón podrá concebir y eventualmente será madre por el hecho del parto y podrá tener una pareja mujer, pero bueno, la posibilidad de existencia de ese caso es prácticamente nula, y creo yo que no justificaba el cambio de denominación. Pero más allá de estas disquisiciones
relativas al género y su incidencia en la redacción de las normas, deberemos decir sí que el 566, al igual que lo hacía el artículo 243 del Código Civil, determina la filiación matrimonial a partir del acta de matrimonio. Es decir, si una mujer casada da a luz, los hijos nacidos durante el matrimonio y hasta 300 días posteriores a su disolución, se presumen del marido, permítanme la terminología, ¿sí? Entonces, la máxima romana decía, mater per certa es, pateris que nuntiam demonstrare, o sea, padre es aquel al que se le demuestran las nupcias, ¿sí? Ese principio sigue vigente en el artículo 566 del Código Civil y Comercial, aunque admite prueba en contrario, cosa que vamos a ver dentro de un rato. Y en segundo lugar, la determinación de la filiación extramatrimonial. Está claro que no hay diferencia entre los hijos matrimoniales y los hijos extramatrimoniales, pero en los hijos extramatrimoniales la presunción no juega de la misma manera. Por eso debemos distinguir, en el caso de la filiación matrimonial, de la filiación extramatrimonial. ¿Y cómo distinguimos? Bueno, distinguimos a partir de que en la filiación extramatrimonial aparece como fuente de la determinación de la paternidad el reconocimiento. Es decir, el acto jurídico por el cual una persona asume el carácter de padre, sea ante el registro de estado civil y capacidad de las personas, sea a través de testamento o sea a través de un instrumento público. El solo reconocimiento genera ese vínculo filiatorio entre el reconociente y el reconocido. Con una particularidad. Ese es un acto jurídico unilateral que genera el vínculo y que luego eventualmente nos va a dar lugar a acciones de impugnación de ese reconocimiento. Pero también en materia extramatrimonial existe una presunción. Aquel que convive con la madre a la época de la concepción, es decir, durante los primeros 120 días de el periodo máximo de embarazo, que son 300 días contados desde el momento del nacimiento, y hacia atrás, será eventualmente presumido como el progenitor de la niña o niño que hubiera nacido, primer supuesto, y finalmente la posesión de Estado, que equivale a un reconocimiento expreso cuando se ha dado eventualmente trato de hijo. Y finalmente, la determinación forzada, que es aquel caso donde la determinación de la paternidad se da a través de la acción de reclamación de Estado. De manera tal, y le pongo especial énfasis a esto, que el modo de la determinación luego nos va a condicionar el ejercicio de la acción posterior. ¿Sí? Entonces vamos a ver que, de acuerdo a cómo se haya determinado la maternidad o la paternidad, luego la acción será diferente en cada caso. El Código Civil y Comercial regula los caracteres de las acciones de filiación y establece dos caracteres. El primero de ellos, les dije que iban a ladrar, el primero de ellos es su carácter de imprescriptibles. Las acciones de filiación no están sometidas a plazos de prescripción, ¿sí? Y además son irrenunciables. Sin embargo, cuando se trata de técnicas de reproducción humana asistida, el hecho de dar consentimiento para la práctica, consentimiento previo, informado, único, unilateral y demás, implica una renuncia a las acciones de filiación. Es decir, si yo permito que mi esposa sea inseminada con material genético masculino de un tercero, en una técnica de reproducción humana asistida, estoy renunciando
a una posterior acción de impugnación de la paternidad matrimonial. ¿Por qué? Porque he prestado mi consentimiento para esa práctica. Por lo tanto, ese carácter de irrenunciable, en principio, no funciona para las técnicas de reproducción humana asistida. Muy bien. Veamos la cuestión de la prescripción en algún fallo reciente. El derecho a impugnar la filiación no se extingue por prescripción, artículo 576 del CCC. Y por constituir una acción de Estado resulta imprescriptible, artículo 712 del mismo ordenamiento. Ello sin perjuicio de que se trata de un derecho sujeto a caducidad, por lo que su falta de ejercicio puede ocasionar su extinción. Esto es interesante. Es cierto que las acciones de filiación y las acciones de estado de familia son imprescriptibles, pero eso no significa que el derecho a pedirlas no pueda llegar a caducar cuando se producen alguno de esos supuestos previstos por la norma. ¿Sí? O sea que puede haber caducidad del derecho a pedir la impugnación de la filiación matrimonial, por ejemplo, y eso no implica una prescripción. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la prescripción y la caducidad? Es que la caducidad no requiere de ser opuesta en la primera oportunidad por el demandado. O sea, es decir, puede ser declarada de oficio por los jueces aun cuando no se la hubiere interpuesto en el expediente correspondiente. Muy bien, avanzamos. Este fallo dice lo mismo, se los paso cuando les paso el PowerPoint. El Código Civil y Comercial trae también innovaciones en materia de prueba en relación a las acciones de filiación. La primera innovación está dada, a mi entender, por la admisión expresa que hace el ordenamiento en el artículo 710 de lo que se denomina la teoría de las cargas dinámicas de probar. Como ustedes saben, ya en derecho procesal se venía haciendo hincapié en que en algunos expedientes la búsqueda de la verdad imponía una inversión del onus probandi cuando alcanzar esa verdad era de poco sacrificio o de poco, si se quiere, relevancia para quien se oponía a la realización de una prueba. ¿Sí? Obviamente, nadie, en materia de derecho penal nadie está obligado a declarar contra sí mismo, pero esos principios no rigen en el proceso civil y mucho menos en lo que tiene que ver con la identidad de las personas o en la búsqueda de esa identidad filiatoria. Es por eso que el artículo 710 del Código Civil y Comercial recoge ahora esta idea de la carga dinámica de la prueba, terminando el artículo diciendo finalmente debe probar quien está en mejor condición para hacerlo. Que en materia de filiación es un simple examen que ni siquiera ahora requiere una extracción de sangre, sino que puede hacerse a través de la saliva o del cabello, y que generará una prueba, que es la prueba genética, que obtiene un porcentaje de más del 99% de eficacia, tanto en la faz positiva como en la faz negativa. Y este es un elemento importante a tener en cuenta. Los viejos estudios de HLA y Human Lymphocyte Antigen anteriores a 1980 y el descubrimiento del genoma humano y demás, daban un porcentaje de eficacia del 99% por la negativa, pero no por la positiva. Las pruebas de ADN dan idéntico porcentaje tanto por la positiva como por la negativa. Y esto nos lleva al segundo aspecto trascendente en materia de prueba que trae el código, que es el efecto de la negativa a someterse a la prueba biológica previsto ahora en el artículo 579 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Por qué pongo especial énfasis en esto? Por lo siguiente. El artículo 4 de la Ley 23.511
establecía que negarse a someterse a la prueba biológica en los juicios de filiación tenía como consecuencia una presunción en contra de la posición del renuente. ¿Sí? Entonces, el reclamado de filiación que era convocado a la prueba genética y se negaba a su realización, podía ejercer el derecho a negarse, más eso implicaba una posición contraria a su posición en ese juicio. ¿Sí? Ahora bien, en tanto era una presunción, voy a prender la luz porque me veo muy oscuro, a ver si mejoro ahí. La mayoría de la jurisprudencia entendía que esa sola prueba no era suficiente a los efectos de condenar en materia de reclamación de filiación. Es decir, si una persona se negaba a someterse a la prueba biológica y esa era la única prueba en el expediente, esto no era suficiente a los efectos de determinar la filiación. ¿Sí? En ese sentido, para circunscribirlo al ámbito de la ciudad de la provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires era clara en esa, o es clara en esa orientación jurisprudencial. Yo recuerdo hace muchos años, cuando era relator del doctor Genú, tuvimos un caso donde, no voy a hacer ninguna referencia de lugar para no herir ninguna susceptibilidad, donde lo que había pasado en el caso era lo siguiente. Era una joven que había conocido a un muchacho en la empresa, donde trabajaban juntos. Ella tenía novio, él tenía novia, no tenían una relación formal, y bueno, en esto de que fueron a la fiesta de fin de año de la empresa, una cosa tras la otra, tomaron un poco de más, y bueno, de esa unión nació una niña. Convocado por el consejero de familia, cuando ella inició la acción de reclamación de filiación ante la negativa de él a reconocer, él hicieron un acta donde él se comprometió a someterse a la prueba biológica y renunciaron a toda la prueba ofrecida en el escrito de inicio, tanto la actora como la demandada. El día que llegó el turno en el laboratorio para hacerse la prueba de ADN, este señor no fue. Y presentó un escrito diciendo que dudaba de la cadena de custodia del material genético, razón por la cual él no se iba a someter a la prueba biológica. Claro, el problema es que ya habían renunciado a toda la otra prueba. ¿Sí? Mal asesorados, naturalmente. Y el juzgado, sentencia que fue confirmada por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, lo condenó por filiación, o sea, le tuvo por acreditada la existencia del vínculo, sobre la base de la mala fe procesal. Dijo, acá hay no hay un solo indicio, que es la negativa. No, acá hay otro, que es la mala fe procesal. De quien dijo querer hacerse el examen y luego dejó huérfano de prueba al expediente negándoselo a hacer. Y se lo condenó por filiación en ese caso, en una interpretación algo jugada, si se quiere, de el artículo 4 de la 23.511. En el nuevo código, si bien la jurisprudencia no ha cambiado en este punto todavía, yo advierto que podría haber algún cambio. ¿Por qué? Porque el 579 va un poco más allá. Dice, indicio grave contrario a la posición del renuente. Y si buscamos en el diccionario de la Real Academia Española el significado de la palabra grave,
nos vamos a encontrar que grave significa, en una de sus acepciones, de gran entidad. Es decir, que ya el código no toma como una prueba más a la prueba genética, la toma como una prueba de gran entidad. ¿Sí? En consecuencia, podría entenderse que en el nuevo código, la negativa sola podría ser suficiente para la determinación de la filiación. Tanto en el viejo código como en el nuevo, en materia de filiación ante los tribunales de familia, no se han admitido extracciones compulsivas de pruebas genéticas. ¿Sí? Sí hay algunos precedentes en el país relativos con el delito de apropiación de crímenes cometidos durante la última dictadura militar, apropiación de niños, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha admitido extracciones compulsivas de ADN. No así en materia filiatoria. Avanzamos. Muy bien. En cuanto a la competencia para las acciones de filiación, hay que distinguir si uno de los involucrados en las acciones de filiación es una persona menor de edad, sea en la legitimación activa, sea en la legitimación pasiva, la competencia corresponde al juez de familia del lugar donde ese niño, niña o adolescente tienen su centro de vida. Artículos 586 y 716 del Código Civil y Comercial. Si la acción es entablada entre mayores de edad, o sea, si todos los participantes son mayores de edad, el juez que debe entender es el juez del domicilio del demandado. Este principio reconoce una excepción cuando el demandado ha fallecido, caso en el cual la acción de eventualmente reclamación de filiación debe entablarse conjuntamente con la acción de petición de herencia y es competente para entender en esa acción el juez del sucesorio. Esto en la provincia de Buenos Aires es incontestable porque el artículo 827 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia establece que la competencia de los jueces de familia solo se da si no se dan en el marco de un proceso sucesorio, dándole competencia al juez de la sucesión. ¿Sí? O sea que en principio es ante el juez de familia, pero puede ser también ante el juez de la sucesión si el demandado ha fallecido. En algunas provincias, he visto un solo fallo de Chubut, no conozco de otros lugares, se ha dividido por razón de especialidad la acción de filiación ante el juez de familia y la acción de petición de herencia ante el juez de sucesorio, quedando la acción de petición de herencia a la espera de la resolución de la acción de filiación. Pero yo creo que eso en la provincia de Buenos Aires no es admisible. Muy bien. Ingresando a las acciones de filiación propiamente dicha, tenemos que distinguir dos tipos de acciones. Por un lado, las acciones de emplazamiento, o sea, aquellas que emplazan en un estado de familia que no se tenía jurídicamente hablando en el momento del inicio de la acción. En este caso, este tipo de acciones son acciones declarativas de Estado, porque declaran un estado de familia preexistente, y que en nuestro derecho positivo vigente se circunscribe a la acción del artículo 582, es decir, la acción de reclamación de Estado. Y en el otro grupo podemos encuadrar a las acciones de desplazamiento de Estado. ¿Qué es esto? Es cuando una persona tiene
un estado de familia determinado, pero ese estado de familia no coincide con la realidad genética de esa persona. Caso en el cual es necesario desplazar el estado para luego permitir el verdadero emplazamiento de ese estado. ¿Sí? Dentro de ese grupo vamos a encontrar 6 acciones diferentes. A saber, acción de impugnación de la maternidad, acción de negación de la filiación presumida por la ley, acción preventiva de la filiación presumida, acción de impugnación de la filiación presumida por la ley, acción de impugnación del reconocimiento y acción de nulidad del reconocimiento. Esas son las 6 acciones de filiación. Vamos a verlas una por una con las limitaciones de tiempo naturales que tenemos, ¿sí? La primera acción es la acción de reclamación de Estado. Y yo siempre digo lo mismo. La mejor manera de estudiar las acciones de filiación es como me las enseñó mi maestro, el doctor Abel Fleitas Ortiz de Rosas, que era dividiendo la cuestión en 5. A saber, objeto de la acción, legitimación activa, legitimación pasiva, prueba y caducidad. En el caso de la acción de reclamación de filiación, el objeto es obtener un emplazamiento del cual se carece. Puede ser obtener el emplazamiento de la maternidad, cuando la maternidad no haya sido determinada. Imaginen por caso un supuesto en el cual una mujer da luz fuera de un establecimiento asistencial y sin asistencia médica y por alguna razón muere en el parto. Ahí no habrá certificado posible de médico obstétrica, por lo tanto la maternidad de ese niño no quedará determinada. O el caso más común es el niño cuyo progenitor varón se niega a reconocer. ¿Sí? Lo que los jóvenes llaman no se hizo cargo. ¿Sí? En ese caso, la acción que corresponde es la acción de emplazamiento de reclamación de Estado. ¿Quiénes son los legitimados? Bueno, naturalmente el hijo, y también pueden ejercer la acción los herederos del hijo en el caso en que éste hubiere fallecido. Así que aquí tenemos 2 legitimados activos, el hijo y eventualmente los herederos del hijo. ¿Contra quién deben dirigir la acción? Bueno, si lo que reclaman es la maternidad, contra la presunta madre. Si lo que reclaman es la paternidad, contra el presunto progenitor. Y si lo que reclaman es la maternidad de una mujer casada, también deberán demandar al marido de la madre. Y allí se formará un litisconsorcio pasivo necesario. ¿Por qué? Porque la determinación de la maternidad seguirá la determinación de la paternidad presumida por la ley. Por esa razón se genera allí un litisconsorcio pasivo necesario. ¿Cuál será la prueba en este tipo de expedientes? La existencia de nexo filiatorio genético. O sea, la existencia de un vínculo genético entre demandante y demandado o demandada. ¿Sí? Obviamente, en algunos casos especiales, también podrá probarse la posesión de Estado o la convivencia con la madre a la época de la concepción, que crea una presunción en contra del conviviente. Y en cuanto a la caducidad de esta acción es, para el hijo, no caduca. El hijo puede ejercerla en todo tiempo. ¿Por qué? Porque está en juego su derecho constitucional a la identidad y su derecho convencional, establecido en el artículo 8º de la Convención de los Derechos del Niño. En cambio, si el hijo fallece antes de transcurrido 1 año de haber alcanzado la mayoría de edad, o la plena capacidad,
En ese caso, los herederos pueden intentar la acción por ese plazo. Lo mismo sucede en el caso que el hijo muere sin conocer las pruebas relativas a su filiación, caso en el cual los herederos podrán ejercer la acción por 1 año desde el momento en el cual se conocen esas pruebas. ¿Por qué hay un plazo de caducidad en este caso? Porque no está en juego el derecho de la identidad de los herederos, sino de una persona fallecida. Avanzamos. En cuanto a la impugnación de la maternidad, puede suceder que por una sustitución de identidad del nacido, o sea, se cambia el bebé, o por fingir un parto, la mujer que aparece inscripta como madre no es la madre filiatoria de ese niño. En ese caso, se puede impugnar la maternidad. ¿Por quiénes? Por el hijo, por la propia madre, en el caso que descubra que han cambiado a su bebé en neonatología, por ejemplo, a él o la cónyuge de la mujer que ha dado a luz, o a todo tercero que invoque un interés legítimo. Como verán, la legitimación en este caso es amplia. En cuanto a la legitimación pasiva, dependerá de quién ejerza la acción. Si la ejerce el hijo, será contra la presunta madre. Si la ejerce el marido de la madre, será contra la madre y el hijo. Si la ejerce la madre, será contra el hijo. Si la madre es casada, deberá traer también al cónyuge por la presunción. O sea que en cada caso, y si es un tercero, será el hijo, la madre y eventualmente el marido de la madre, el legitimado pasivo. ¿Qué deberá probarse? La inexistencia de nexo biológico. ¿Cuándo caduca? Para el hijo, no caduca, no hay plazo de caducidad. Ahora, si transcurre 1 año desde la inscripción del nacimiento o desde que se conoció la sustitución o la incertidumbre sobre la identidad del hijo, la acción sí caduca para la madre, para el cónyuge o para cualquiera con un interés legítimo. Se han dado casos de impugnación de la maternidad en el marco de técnicas de reproducción humana asistida. ¿Cuál es el caso? Como ustedes saben, el artículo 562 dice que en las técnicas de reproducción humana asistida, el hijo corresponde a la mujer que dio a luz. Esto tiene que ver con la desaparición en el Código Civil y Comercial de lo proyectado en cuanto a la denominada subrogación de vientres o maternidad por subrogación. En esos casos, en algunos casos, para evitar la presunción de maternidad, permítanme el término, la pareja que ha encargado ha iniciado la acción de impugnación de la maternidad. Les voy a pasar en el PowerPoint el fallo correspondiente. ¿Sí? Dentro de las acciones relativas a la paternidad, aparece la impugnación de la filiación presumida por la ley. Artículos 589 y 590 del Código Civil y Comercial. El objeto de esta acción es que la paternidad presumida por la ley no se condice con el nexo biológico, razón por la cual puede ser impugnada. ¿Por quién? Bueno, en primer lugar, señala el código por el o la cónyuge de quien dio a luz. ¿Sí? En realidad, digámoslo, es por el marido, básicamente. De hecho, antes de la sanción del Código Civil y Comercial había una máxima que era el mejor juez de la paternidad es el propio marido. O sea, que eventualmente puede decidir no encarar la acción. ¿Sí?
Por ejemplo, no sé, bueno, después vamos a verlo con el caso Páez Vilaró, por ejemplo. ¿Sí? Obviamente también puede ser impugnada por el hijo, por la propia madre y por cualquier tercero que invoque un interés legítimo. Cuando se trata de la acción ejercida por el marido o por el hijo, estamos en el mismo marco que el Código Civil. O sea, en este punto no hay cambios entre el Código Civil y Comercial y el Código Civil. Pero sí en cuanto a la madre. ¿Por qué? Porque en el régimen anterior existía entre los cónyuges deber de fidelidad. Razón por la cual, si la mujer que dio a luz, casada, admitía que el hijo no era del marido, estaba alegando su propia torpeza por la infracción al deber de fidelidad. Razón por la cual el ordenamiento no la legitimaba para ejercer la acción de impugnación de la paternidad en aquel caso. Este criterio de la norma, el viejo 258 y 259, había sido ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un precedente que fue la Corte vieja, o sea, la Corte de los 90, o sea, la Corte de Menem, que era la, ¿cómo se llama? El caso de Páez Vilaró, ¿sí? Donde una mujer casada tuvo relaciones sexuales con el artista plástico uruguayo Páez Vilaró, y de esa unión quedó embarazada, y el marido se negó a iniciar la acción de impugnación de la paternidad matrimonial, razón por la cual la inició ella, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación le negó esa legitimación. También hubo fallos en el ordenamiento anterior que le negaban legitimación al tercero con un interés legítimo. O sea, que podría ser eventualmente el verdadero progenitor, ¿sí? En caso que la mujer hubiera sido infiel. Y aquí había unos criterios, hubo un fallo de la Suprema Corte de Mendoza, donde se resolvió que, atento que la mujer se había reconciliado con el marido y el hijo estaba siendo criado por el marido, el tercero, aun cuando lograra probar que era el padre biológico, en el interés superior del niño correspondía negarle legitimación. Así que bueno, ahí había como si una cierta discusión. El nuevo código termina con estas discusiones y legitima tanto a la madre, lo cual es una derivación lógica de haber quitado la fidelidad como deber jurídico y dejarlo como deber moral, y al tercero interesado eventualmente con un interés legítimo. En cuanto a la legitimación pasiva, depende de quien ejerza la acción. Si la ejerce el hijo, deberá dirigirla contra la madre y el padre, o sea, contra la mujer casada y el presunto padre, o sea, el marido de la madre. Si la ejerce la madre, contra el hijo y el marido. Si la ejerce el marido, contra el hijo y la madre. Y si la ejerce un tercer interesado, contra la madre, contra el hijo y contra el marido de la madre. En cuanto a la prueba, se admite todo tipo de prueba. Lo que hay que probar es la inexistencia del nexo biológico, del nexo genético, ¿sí? Para el hijo, la acción no caduca, la puede ejercer en todo tiempo. Para el resto de los legitimados, la acción se extingue si transcurre un año desde la inscripción del nacimiento o desde que se tuvo conocimiento de que el niño podría no ser el hijo de quien la ley se presume. O sea, hay un plazo de un año. Y los herederos pueden impugnar la filiación si el deceso se produjo antes de transcurrir el término de caducidad establecido para el común de los legitimados, ¿sí? O sea que hay también ahí una legitimación. Existen dos acciones más relativas con la presunción, que son la acción de negación y la acción preventiva de la paternidad. ¿Cuál es la acción de negación? Si el hijo nace dentro de los primeros, 180 días desde la celebración del matrimonio, la época de la concepción fue anterior a la celebración del matrimonio.
Por lo tanto, se le reconoce al marido la posibilidad de negar su paternidad por esta concepción previa. Obviamente, no puede ejercer la acción si conocía el estado de embarazo en el momento de la celebración del matrimonio, porque sería ponerse en contradicción con sus propios actos jurídicamente válidos y plenamente eficaces. Sí le quedará la impugnación de la filiación que acabamos de ver. Y la otra es la acción de desconocimiento preventivo, que es para que en el momento del nacimiento no surja la presunción, que sería el caso en el cual, no sé, me voy por trabajo a Mendoza por 5 meses, no vuelvo a Buenos Aires, mi esposa no me visita, y cuando vuelvo a los 5 meses me encuentro con que mi esposa está embarazada. ¿Sí? Está claro que ese hijo no puede ser mío. ¿Sí? Como no puede ser mío, yo puedo preventivamente impugnar a los efectos de que en el momento del nacimiento la acción no sube, la presunción no sube. Los trato así medio livianamente y rápido, porque en los anales de jurisprudencia no hay casos, o sea, no encontramos fallos sobre este punto, ni con la ley vieja, ni con la ley nueva. Sí, así que en este sentido no tienen demasiado interés. Una acción que sí tiene interés, porque aparece bastante, es la acción de, ya voy a llegar, impugnación del reconocimiento, prevista en el artículo 593 del Código Civil y Comercial. ¿Qué es esto de la impugnación del reconocimiento? Imaginen ustedes que una persona que se ha reconocido a un hijo como propio, pero que no hay un nexo genético entre el hijo que se ha reconocido y la persona reconociente. ¿Sí? Esa es básicamente la acción de impugnación del reconocimiento, que entonces tiene por objeto impugnar el reconocimiento realizado por quien no es el padre que ha dicho que el hijo es suyo. Y aquí hay que hacer una aclaración importante. Pueden ejercer la acción el propio hijo reconocido o los terceros que invoquen un interés legítimo, incluida la madre, naturalmente. Quien no puede impugnar el reconocimiento es quien ha reconocido. ¿Por qué? Porque el reconocimiento es un acto jurídico unilateral que no puede ser revocado por el propio que lo ha dado. Esto es muy importante, muy interesante, sobre todo en lo que se conoce como el reconocimiento complaciente. Entonces, me enamoro de una chica que tiene un hijo sin padre conocido, y como no tiene padre conocido, y en aras a que estamos enamorados, voy yo y lo reconozco. Eso, que es bastante común, luego, si la pareja se termina, le impide a quien reconoció impugnar su propio reconocimiento. ¿Sí? Por eso es conveniente en esos casos hacer la adopción del hijo del cónyuge o la adopción del hijo del conviviente. O sea, la adopción de integración prevista ahora en el Código Civil y Comercial como un tercer tipo de adopción. ¿Sí? Para evitar esta irrevocabilidad del reconocimiento. Si la ejerce el hijo o la madre, el legitimado pasivo será siempre el reconociente. El reconociente. Y habrá que probar que ese acto jurídico no se condice con la realidad genética del hijo. ¿Cuándo caduca? Para el hijo no caduca, la puede ejercer en todo tiempo, pero para los demás interesados pueden iniciar la acción dentro de 1 año de haber conocido el acto de reconocimiento o desde que se tuvo conocimiento de que el niño podría no ser el hijo. ¿Sí? Y por último, en el día de hoy, que ya vengo medio pasado, la denominada acción de nulidad de reconocimiento.
El reconocimiento es un acto jurídico. Y en tanto acto jurídico, puede ser anulado si se dan determinadas circunstancias. Por ejemplo, ha sido realizado por un menor de edad. Ha sido realizado en contradicción con una filiación previamente establecida. O ha sido realizado mediante la existencia de vicios del consentimiento, como error, dolo o violencia. Y aquí es interesante porque tratándose de nulidades, el propio reconociente puede, alegando vicios del consentimiento, iniciar la acción de nulidad de reconocimiento, alegando vicios del consentimiento. En ese caso deberá dirigir la acción contra el hijo y eventualmente contra la progenitora. Y deberá probar los elementos que hacen a esos vicios de consentimiento, como el error, el dolo o la violencia. En este punto en particular, esta acción no tiene plazos de caducidad, pero sí tiene plazo de prescripción, porque se aplica la prescripción de la nulidad de los actos jurídicos. Un caso, como para describirles de qué se trata esta acción, y que lo vean y eventualmente lo evalúen si tienen un caso parecido. Hace muchos, más de 20 años, cuando yo todavía ejercía la profesión, tuvimos un caso en el estudio que era el siguiente. Una pareja convivían y durante la convivencia ella quedó embarazada. La relación estaba algo deteriorada entre ellos y el embarazo resultó un elemento detonante que los llevó a separarse. Sin perjuicio de esa separación física entre ellos, el muchacho continuó acompañándola a ella durante el embarazo y ante el nacimiento de la niña lo reconoció como tal. La reconoció como tal, como hija. Empezó a pasar una cuota de alimentos, pequeña, pero una cuota de alimentos regular, y poco tiempo después del reconocimiento, por razones de trabajo, debió mudarse a más de 2.000 kilómetros de Buenos Aires y dejó de tener contacto con la madre y con la hija. De hecho, no había establecido una relación ni con la madre ni con la hija. Pero sí siguió depositando regularmente una suma en concepto de alimento. Una suma chica, no era gran cosa. 12 años después, volvió a Buenos Aires. Ya volvió a Buenos Aires casado, o sea, se había casado en el lugar donde trabajaba, y tenía una hija, una segunda hija. Vuelve a Buenos Aires y al volver a Buenos Aires decide tratar de establecer un vínculo con su hija que no había podido tener hasta ese momento. Entonces, la busca y ubica a la madre, habla con ella y en el momento de hablar con ella, ella le dice, mira, tengo algo que contarte, como nosotros estábamos mal en aquel momento, yo tuve relaciones con tal persona, que era un conocido de la pareja, y vas a ver cuando conozcas a la nena que es igualita a este conocido de la pareja. ¿Sí? Bien, se hicieron el estudio de ADN y resultó que, claro, no era la hija. Entonces iniciamos la acción. Él no podía impugnar su propio reconocimiento. Entonces iniciamos la acción de nulidad de reconocimiento por error. ¿Por qué por error? Porque en realidad ella no lo había convencido de nada, simplemente quedó embarazada y él se ofreció a acompañarla. O sea, ella no había desplegado una acción tendiente a engañarlo, si se quiere, o a obtener un consentimiento viciado. Pero sí es cierto que convivían a la época de la concepción, razón por la cual él tenía una razón para el yerro.
y contamos el plazo para la nulidad desde el momento en que él conoció la prueba, que fue el momento en el cual se hizo el ADN. Y bueno, finalmente, tanto en primera instancia como en cámara, litigamos contra ella y contra un tutor ad litem que el juzgado le designó a la niña, que en realidad fue el único contradictor, porque la madre se allanó a la pretensión. Y tanto en primera instancia como en cámara nos dieron la razón y decretaron la nulidad del reconocimiento por ese vicio de error, admitiendo que había una razón para el yerro. ¿Sí? Así que bueno, en el caso que sea el propio reconociente, ahí tienen una herramienta que eventualmente les puede ser útil en el ejercicio profesional. Yo concluyo aquí por ahora y pasamos, si te parece, Alicia, a las preguntas. ¿Sí? Dejo de compartir así los veo mejor. Emiliano, te paso a vos para las Hola. preguntas. No hay ninguna pregunta hoy. Increíble. Porque ha sido muy claro, Increíble. evidente. Sí, fue clarísimo, parece. No tengo ninguna en el chat. Capaz que ahora se anime alguno a hacer alguna pregunta. Veo las felicitaciones. Ahí hay una pregunta. Ahí apareció una. Lorena, ¿cuál es el plazo de prescripción de la acción de nulidad? En el nuevo Código Civil y Comercial, la nulidad de los actos jurídicos creo que tiene un plazo de 2 años, pero puedo equivocarme, ¿sí? Déjame verificarlo en el código, porque como ustedes saben, los que aprendimos con el código viejo, tenemos el problema que tenemos que reaprender el nuevo, ¿sí? Denme un segundito, por favor. Ahí después tenemos otra pregunta, después de esta. Bien, déjame... Sí, no hay problema. 2 años, artículo 2562. Ahí Me escriben Mónica a los 2 años el pedido de declaración de nulidad relativa y de revisión de actos jurídicos. Estaba bien, no me equivocaba. Ya me había quedado nervioso. Ahí Sí. Mónica pregunta, acreditando el vínculo por filiación sin anotarse en el registro de las personas, ¿se puede comenzar el trámite de alimentos? El Código Civil y Comercial, en el artículo 586, si mal no recuerdo, establece la posibilidad de pedir alimentos provisorios mientras dure el juicio de filiación. Lo que pasa es que habrá que acreditar prima facie la procedencia o la existencia de ese nexo biológico. Sin perjuicio de ello, como los alimentos son irrepetibles, si se pagan alimentos y luego es rechazada la demanda, no habrá posibilidad para el demandado de recuperar lo pagado en concepto de alimentos. Pero sí, el código establece la posibilidad de reclamar, que es, en definitiva, poner en el código una jurisprudencia que ya estaba vigente en el régimen anterior. Ahí leemos otra, ahí empezaron a aparecer. Una madre inició la filiación de su hijo. La sentencia no se la notificaron. El hijo ahora quiere reclamar por él mismo. ¿Puede el mismo expediente pedir la nulidad y seguirlo? Lo leo así como está, no sé si se entendió. Más o menos. A ver. A ver. Si la madre actuó en representación del hijo, cuando el hijo alcanza la mayoría de edad, puede continuar la acción por sí sin estar representado por la madre. Naturalmente, ese es el caso. ¿Sí? De todas maneras, insisto, para el hijo puede iniciar la acción en todo tiempo. Lo que pasa es que ahí va a tener un problema que probablemente cuando sorteen el expediente va a surgir en
en el sistema, que ya hay otro iniciado, por lo tanto se lo van a mandar en esas actuaciones, se lo van a mandar acumular en esas actuaciones, ¿sí? Pero en principio el hijo puede iniciarlo o continuarlo eventualmente. Bueno, acá hay otra. ¿Se puede hacer una impugnación y reconocimiento a la vez de un hijo extramatrimonial si están de acuerdo todas las partes para Bueno, acá hay un tema. La filiación es una cuestión de orden público, razón por la cual no están sujetas a acuerdos las acciones de impugnación. O sea, hay que probar la inexistencia de nexo biológico. Y luego, eventualmente, quien quiera reconocer, una vez impugnado, puede reconocer, porque hay aquí una cuestión de orden público. O sea que no, en principio no bastaría con el acuerdo de todas las partes. De hecho, hay un artículo, ahora no me acuerdo cuál es, del Código Civil y Comercial, que dice que no es válido el reconocimiento realizado por la mujer que dio a luz. Así que en ese punto no habría posibilidad de hacer acuerdos. Pablo pregunta, me deniegan alimentos provisorios en proceso de filiación. ¿Qué se puede hacer al respecto? Apelar. No tengo otra respuesta. Pero perdón, déjame extenderme un poquito en eso. Los alimentos provisorios pueden ser asimilados a una cautelar. ¿Sí? Como pueden ser asimilados a una cautelar, requieren prima facie la prueba de la existencia del del vínculo biológico. ¿Sí? Porque los progenitores tenían una relación previa, que la pueden probar, etc. Si no existe esa prueba, probablemente el juez te los deniegue en el juicio de filiación. ¿Por qué? Y porque no hay elementos todavía que permitan presumir o tener algún indicio de la existencia de esa relación entre los progenitores que justifique la procedencia de esos alimentos. ¿Sí? Bueno, esa era la última. Muy bien. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Emiliano. Bueno, hoy estuvo Jorge también, está Alicia. Una cosita, todos los que necesiten el Power, lo pueden pedir por el mail el cual se acreditaron. Ya está a disposición. Bueno, ahora le voy a ceder la palabra a Alicia, que nos va a comentar de la próxima conferencia que va a ser el lunes. Alicia. Gracias, Emiliano, muchísimas gracias. Bueno, Eduardo Roveda, como siempre, tan didáctico, tan claro, en estos temas que no son para nada sencillos. Yo siempre he dicho que tanto dando clases en la facultad como en el ejercicio de la magistratura eran pequeños rompecabezas, a veces con pocas piezas y a veces con un montón, pero que era fascinante poder llegar a soluciones al respecto. Fascinante, es uno de los temas que siempre me ha atrapado muchísimo. Gracias, Eduardo. Clarísimo. Muchas gracias a vos, Alicia. Muchas gracias. Te vamos a seguir llamando porque es como que quedó una parte inconclusa, Edu, que es la parte de la fecundación asistida. Cuando quieran. Me parece muy interesante poder continuar con esa otra parte para cerrar todo el concepto de lo que hoy tan claramente has dicho, Edu. Así que cuando quieran, va a ser un placer. Hablamos por privado después para establecer una fecha al respecto. Gracias, Edu. Como gracias siempre, a ustedes. Un encanto de persona. Les vuelvo a reiterar la invitación a que me sigan en Instagram, ¿sí? @eduardo.roveda. Los espero por ahí. Gracias, Eduardo. Gracias. De nada. Bueno, y como hacemos cada lunes, ya estamos invitando a los que les corresponde nuestro próximo lunes. Va a ser el licenciado Marcelo de la Mora, que es psicólogo, es gerontólogo, es un docente destacado en la materia. Ustedes saben que estamos trabajando muchísimo sobre todos los que son los derechos de la tercera edad, un grupo vulnerable muy poco trabajado. Recién ahora se están abriendo un poquito las puertas al respecto. Nosotros en la facultad están siempre todos invitados, todos los martes tenemos a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 12,
justamente un grupo para que las personas adultas mayores reconozcan cuáles son sus derechos. Mañana, por ejemplo, vamos a trabajar todo lo que es la parte de parentesco, para que ellos sepan cuáles son sus derechos respecto a sus parientes en las distintas líneas. Así que están todos invitados, son temas muy interesantes. Y bueno, estamos en la lucha para que se reconozcan los derechos, así como lo hicimos en una época con la mujer, con las niñas, niños y adolescentes. Creo que ha llegado la hora de que sean reconocidos los derechos de los adultos mayores. Y justamente el doctor de la Mora, hablando, nos ha dado un tema realmente que me parece de muchísimo interés, que es el estado actual de la vejez en la Argentina. La verdad va a ser imperdible, así que los invito, como siempre, con todo mi corazón, para que podamos reunirnos el lunes nuevamente. Gracias, mis queridos, gracias por estar. Y bueno, con este beso me despido de todos y cada uno hasta el próximo lunes. Hasta el lunes. Buenas tardes a todos.